Wall Street Memes Casino, I'm fine. and Sportsbook. Now my honor to introduce to you to make further opening comments the 6-division world champion, the chairman and CEO of Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya. Thank you very much, Jimmy. First of all, primeramente quiero felicitar a Jaime Munguia, a Canelo. Gracias, Canelo, por darle la oportunidad a Jaime Munguia. Es bien merecido. Su carrera ha sido una carrera muy brillante, una carrera difícil, complicada, pero estamos aquí y bien merecido. Así que felicidades a Jaime. Canelo Alvarez es la imagen del boxeo actual. Él ha trabajado por muchos años, mucho esfuerzo, mucha disciplina, y obviamente se merece lo que está viviendo hoy y ayer y mañana. Yo pienso que el boxeo mexicano va a ganar el 4 de mayo. Va a ser algo muy especial. Y quiero hablar un poco de la historia de los boxeadores mexicanos cuando se enfrentan a cada uno. No hay mejor peleas que entre dos mexicanos, dos guerreros enfrentándose por orgullo. Y no por fama, no por dinero, pero orgullo. Ese orgullo mexicano es lo que hace al peleador mexicano, el esfuerzo, el trabajo, pero ese orgullo, ese corazón que van a demostrar el 4 de mayo va a ser muy especial. Y me felicita porque, me pongo muy feliz porque el país de México va a estar en alto por todo el mundo. Y estos dos campeones van a estar al frente, demostrándole al mundo que el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo. First of all, thank you very much to Canelo, to Munguia. What a great surprise, what a great treat they are giving us on the 4th of May. And I want to touch a bit on the history of Mexican boxing. When you have two Mexican fighters at this elite level, like Canelo, like Munguia, we're in for a special treat. It's been a while, I believe, since Canelo fought Julio Cesar Chavez, but this is different. We have a Munguia who's an ex-world champion. We have a Munguia who's undefeated, who's young, who's hungry, who's strong, who's coming with everything. But I do want to emphasize on Mexican boxing and how special it is when you have two fighters from Mexico in the ring. And what makes me most proud is the world will be watching, literally, thanks to Amazon, thanks to the Zone. Most importantly, I want to thank Fernando Beltran. I want to thank my partner, Bernard Hopkins, especially Jaime Munguia for having the confidence to lead his way, to lead his charge, to lead his career to where it is now. So thank you very much, guys. We will see you the 4th of May. Gracias. Thank you, Oscar. Now my pleasure to introduce to you another Hall of Famer, a trainer of Jaime Munguia, the one and only Freddy Roach. It doesn't get any bigger than this. This is the biggest fight in the world right now. Two of the best fighters in the world, and I'm in charge of getting one of them ready, and we're doing a good job. He's a tremendous work ethic is great, and we're going to do everything we can to take the title. Thank you.
Thank you, Freddy. And now his counterpart, Canelo's longtime manager and trainer, one of the best in the business, and a future Hall of Famer, Eddie Reynoso. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Antes que nada, agradecido también con la gente del team de Jaime Munguia que se realizó esta pelea, que no son fáciles de concretarse, pero como dijo Fernando, cuando dos mexicanos dan la palabra, creo que las cosas suceden. We go? Okay, yeah, we go. All right, so, so I would like to thank Team Munguia for making this happen. Like Fernando said, this isn't easy to do, but we were able to do it, and I'm appreciative of everything that's been done to bring us all here. Siempre que se enfrentan dos mexicanos en el boxeo, por historia son guerras. Creo que 4 cinturones van a incitar todavía más a que sea una pelea más fuerte. Podemos nombrar muchísimas peleas entre mexicanos por campeonatos que han sido muy buenas. Esta creo que es una de las más especiales, la primera vez que dos mexicanos disputan las 4 fajas mundiales. And you know, anytime that two Mexican fighters face each other, you know that it's going to be an all-out fight, an all-out war, and especially now that it's the first time that two Mexican fighters are going to be going at it for all 4 belts. Un manejador exitoso como es el señor Fernando Beltrán. Por este lado, pues nosotros estamos haciendo también un buen trabajo con Saúl, y este 5 de mayo creo que México se lleva todo, y sobre todo que el boxeo mexicano está demostrar que siempre está en el nivel de arriba. You know, Fernando Beltrán is a great manager, and we're going to do the same here with Saúl. We have been doing the same here with Saúl, and we're going to prove to the world that Mexican boxing is up there among the best in the world. Y pues no queda otra más que seguir preparándonos. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es prepararnos a conciencia para tratar de ganar la pelea, y los invitamos ese 5 de mayo porque lo que sí está seguro es que al final el aficionado va a decir viva México. We're going to work really hard. We're going to try our best to be really sharp on May 4th, and we invite you all on 5 de Mayo weekend to witness what's going to be a great occasion, a great fight, and we hope that the fans are going to be the true winners of Y the muchas night. gracias a todos los medios también que están aquí presentes. Buenas And tardes. thank you all to the media for being here. Good afternoon. And now it's time to hear from the fighters. No one would compare the styles of these two great warriors. They both have their own styles. They're both warriors, but their own styles that we would not compare. But they do have a number of things in common. Both of them started their careers as young teenagers in their hometown in a 4-round fight in the super lightweight division. Both of them started their careers with 43 wins before a loss occurred. Undefeated, 43 wins in a row. Who would guess that a number of years later they are meeting in Las Vegas, May the 4th? First, handing the microphone over to a gentleman whose adjectives often come up like this. He's young, he's hard-hitting, all action, hungry, undefeated. He's a volume puncher. He's exciting. He's that and more. He's a former world champion. He's currently ranked the #1 contender. Once again, please welcome Jaime Munguia. ¿Qué tal? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a toda la gente que vino a apoyarnos, gracias a todos los medios, gracias a toda la gente que hizo posible pues este encuentro, gracias al equipo de Canelo, al equipo de PBC, a Sanfer, a Golden Boy, a todos los que me han ayudado, ¿no? para estar aquí. Thank you everybody for coming to cheer us on. Thank you everybody for being here. Such a special evening. Thank you Canelo, thank you PVC, Sanford, Golden Boy. Thank you to all the media, especially for being here. Bueno, y pues también quiero agradecer y me da mucho gusto ver a toda mi familia aquí reunida. La verdad que es algo muy especial para mí.
La verdad que pues es un gran logro, ¿no? Es un gran logro estar enfrentando pues al peleador más grande de esta época y al peleador mexicano que tiene las 4 fajas. La verdad que estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. I want to thank my family, first of all, also my family for being here. It's great for me to have you all here. I want to thank everybody again, and of course, Canelo, the fighter with the 4 titles. I want to thank him for the opportunity. Y bueno, decirles a todos que pues nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos un gran compromiso enfrente, que pues es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria. Y tengan por seguro que el 4 de mayo va a ser una gran pelea y vamos a hacer vibrar a México. Muchas gracias. ¡Viva México! We've been working really, really hard for this fight. We are getting ready for Canelo. And 4th of May, it's going to be a big fight for everybody. Y que viva México. Well, it's time to hear from the superstar of boxing who is here with us today on this huge fight. A pound-for-pound great future Hall of Famer, as I mentioned earlier, not really needing any introduction the world over. He's world champion at 154 pounds, 160 pounds, 168 pounds, and 175 pounds. Please welcome the defending, undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los medios, a toda la gente por estar aquí, mi familia, mi equipo, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, orgulloso, siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jaime Munguia, todo lo que ha logrado, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, 2 mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece mucho. Y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar, y eso me pone feliz porque quiere decir que el único que va a ganar es la gente. Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Me siento muy contento, agradecido con Al Jaime de poder hacer esta pelea posible, con todo el equipo de PBC, de Fernando Beltrán, de Jaime, que estuvieron ahí involucrados siempre, y eso me hizo la pelea más fácil. La verdad que como dijeron, cuando 2 mexicanos se ponen de acuerdo, no hay que batallar mucho. Así que muy contento de que 2 mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre 2 mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos. Así que contento, con mucha motivación, y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. ¡Viva México, cabrones! All right, so Canelo was saying that this is a great source of pride for him because it's Mexico all over, and his pride in Munguia to be able to come all the way that he has. His pride in his country that it's being featured the way he is, the way it is. And also I wanna say that Al Jaime, PVC, Fernando Beltrán, I'm really thankful with them for being able to make that happen, because this fight, as we said, when 2 Mexicans sit down and they talk, then it's not hard to make it happen. So the fans are going to be the greatest winners of Saturday night on May 4th, and we invite you all to enjoy what's going to be a great party and a great source of Mexican pride for everybody. Thank you, Martin. Excellent job. Buen trabajo, sí. I have a few questions for the fighters. First, Jaime, I want to take you back to you're 17 years old. You just turned pro. You had a knockout win, round number 2 of a 4-round fight. And at that time, Canelo was already an undefeated world champion, a superstar of boxing. What were you feeling when this fight was made, and what did you think of Canelo back when you were just turning pro?
Cuando tenías 17 años, tu primer pelea de 4 rounds, tú ganaste en el segundo round. En ese entonces Canelo ya era un joven veterano que empezaba a hacer cosas grandes. ¿Qué pensabas en ese momento cuando veías a él y dónde te veías tú? Bueno, yo la verdad siempre, pues cuando yo empezaba yo veía a Canelo pues peleando por campeonatos del mundo, haciendo grandes peleas y la verdad siempre pues era una motivación para mí, ¿no? Ver todo lo que podías lograr en el boxeo y la verdad pues como lo dije fue una motivación y algo que me dio para seguir trabajando, para seguir creciendo y pues ahora estamos aquí. Estoy muy contento y muy orgulloso. He has always been a source of pride and motivation for me. When I was coming up and I used to see him fight, I said, that's a good guy, and I want to be like him. And today we have a chance to face him, and hopefully we get to be like him one day. Jaime, congratulations on your impressive win over John Ryder. Under your trainer, Freddy Roach, you looked very good in that fight. You knocked him out, an opponent that went the distance with Canelo. How important is that to your confidence in this fight, the biggest fight of your career? Felicidades por tu más reciente victoria ante John Ryder. Tú lo noqueaste, Canelo fue a la distancia. ¿Qué tan importante es para ti eso, que tú lo noqueaste y él fue a la distancia viendo esta pelea? Bueno, yo creo que pues fueron dos peleas totalmente diferentes, obviamente, pero pues yo creo que pues con la pelea que hizo Canelo con John Ryder, yo creo que nosotros alcanzamos a ver las debilidades de Ryder, vimos por dónde llegarle y obviamente llegó una buena derecha en el segundo round y pues después de ahí empezamos a hacer una buena pelea, ¿no? Pero pues esas dos, la pelea de él y la pelea de Canelo con Ryder y la mía con él, pues no tienen nada que ver. Two completely different fights. In the second round, we noticed weaknesses for him, and we took a punch, and it hurt him. With, like I said before, two completely different fights has nothing to do with what we're going to do coming up. So Jaime, tell us, what has Freddy Roach brought to the table, to your training? How have you improved as a fighter under Freddy Roach? Con Freddy Roach en tu esquina, ¿cómo te ha ayudado a ser un mejor boxeador? Bien, muy bien. La verdad que pues me siento muy bien estando entrenando con Freddy. La verdad, pues a pesar de que nos aporta mucho en lo boxístico, nos da una gran tranquilidad. Sé que es una gran persona, es un gran entrenador y pues sobre todo es una persona muy disciplinada y con hambre de seguir ganando. Great, it's great. Not only is he a great trainer and talking about boxing, but he's also a good person, a nice person, a kind person, and he's also motivating us. He's always motivating us to keep on going forward and to keep training hard. It has been said that your entire career has been made for this moment. A mega fight, pay-per-view fight. You are undefeated. You've done everything asked of you so far in your career. This is a dream come true, this mega fight. Are you ready to prepare for this huge fight, something you have never faced before? Se ha dicho que tu carrera está hecha para una gran pelea. Y esa gran pelea, esa mega pelea, viene enfrente de ti. ¿Estás listo para lo que pueda suceder después de esta pelea? Así es, la verdad que vamos a entregarlo todo, vamos a prepararnos muy bien y como ya lo dije, vamos a entregarlo todo arriba del ring, vamos a hacer una gran pelea y pues esa noche vamos a hacer historia. Yes, we're ready. Like I said before, we are ready for everything and we're going to give it all on the ring. And like I said before, we are going to have a great fight that night. Thank you, Jaime Munguia. My next question is for Canelo. In your third defense of your title, congratulations on your dominant win over Jamel Charlo. You are the only fighter in the world in the four-belt era who has defended his title, undisputed title, 3 times. May 4th will be 4 times. What does it mean to you to defend all 4 of your world title belts? Oh, significa mucho para mí porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia y eso me hace hacer historia, el único peleador en la historia y eso es lo que busco. Al final de cuentas, toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer una historia grande y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. This is all about making history. I want my legacy to be about making the greatest history possible. That's what, pushes me forward. That's what motivates me.
And that's what I want to continue doing, defending my belts and bringing great fights to the fan base. Both promoters, a number of people have brought up the importance of a great Mexican fighter versus another great Mexican fighter. What was your motivation in seeking out a fellow Mexican opponent for the Cinco de Mayo showdown? Pues siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con mexicanos porque obviamente represento a México y así me siento, pero creo que un peleador como Munguia, respetuoso, que se ha ganado con disciplina, con peleas, la posición de estar aquí y qué más que peleando los 4 cinturones, creo que es la pelea perfecta para la gente de México y que la disfrute. I know I had said that I wouldn't fight against another Mexican fighter, but someone respectful like Munguia, who earned this chance fight after fight, giving it his all, it's something that I'm glad that we were able to make happen, and I hope that everybody can see how this is going to be great for everybody involved and for Mexico in particular. Yes, on behalf of the Mexican fans, we are glad you changed your mind also. What have you seen from Munguia that makes you believe that he is the right opponent for you? No, él es un gran peleador, un peleador que tira muchos golpes, un peleador fuerte, que es disciplinado también y que sé que tiene hambre de triunfo y eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo y eso me gusta a mí me gustan los retos, que sean buenas peleas, que sean como yo, que quieren dar también todo arriba del cuadrilátero, entregar todo y que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta y eso es lo que me motiva. Munguia is a disciplined guy that, he really hits hard. He can be a power puncher and, I like the challenges. I want to go after fighters that are like me, that are hungry like Munguia is, and that want to give their all inside the ring and give the fans the show that they deserve. Last question. You have fought so many big fights in the Cinco de Mayo boxing weekend. On May 4th, you defend your title against a proud, formidable Mexican opponent. Describe what the atmosphere will be like at the T-Mobile Arena in Las Vegas. Va a ser algo diferente, Ya he estado en esa posición antes cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan. Va a ser ahora sí que todo el fin de semana de mexicanos, de bandas en la calle, de norteños, de banderas mexicanas y eso es lo que me motiva y lo que me tiene muy orgulloso porque imagínate dos mexicanos acaparando a nivel mundial la atención de toda la gente, eso es historia y me siento muy orgulloso de eso. I am really proud of what is going to be an amazing weekend, full of Mexican pride, full of bands out the streets, the norteños showing their pride, and also just being able to drape the flag all over and being able to show the world what kind of party that the Mexicans can throw both inside and outside the ring. It's going to be amazing, and I can't wait. Thank you, Canelo Alvarez. Thank you. Wall Street Memes Casino I'm fine. and Sportsbook.